Buenos días. Siguiendo los vídeos divulgativos que vamos publicando en la red, hoy vamos a hablar de las claves. Las claves que nosotros utilizamos habitualmente no suelen ser demasiado seguras y vamos a dar una serie de pautas y una serie de recomendaciones para conseguir mejorar este aspecto que de verdad es más del 50% de los problemas que sufren nuestros equipos. Bien, en principio vamos a hablar de qué no se debe hacer con las claves. Y básicamente es algo a resumir en 4 puntos o 4 reglas fundamentales. La primera es nunca incluir parte del login del usuario en la clave. La segunda es no usar nombres que estén en un diccionario. La tercera es no usar ningún dato que sea nuestro, como el DNI, la cuenta bancaria o solo la fecha de nacimiento. Y la cuarta regla es no utilizar solamente números o minúsculas o mayúsculas. Aquí tenéis algunos ejemplos, no los voy a reproducir, de qué es lo que no se debe hacer si queremos tener una clave segura. Por otro lado, podemos establecer una serie de recomendaciones, y aquí me voy a detener un poco más, acerca de cómo deben ser nuestras claves. Nuestras claves deben tener al menos 8 caracteres, es mejor que tengan más, y no deben tener, como decíamos antes, palabras únicas de un diccionario o que tengan cierta relación o solo nuestros datos. Y hay una técnica que puede servirnos y ser de mucha utilidad. Lo primero es utilizar una frase que no tenga ningún sentido, por ejemplo, el rabo del perro come judías o mi coche tiene un pastel. En este caso, en nuestro ejemplo, hemos hablado de que quien quiere poner la clave es de Valencia y veranea en Asturias, y perfectamente podemos hablar de la laguna de Valencia, que es la Albufera, y de un plato de comida que es Asturias, con lo cual nuestra frase podría ser albufera y fabada. Después de eso eliminaríamos los espacios, ya vemos que vamos usando mayúsculas y minúsculas. Bastaría abreviar una palabra o incluso escribirla mal. En el momento en que la escribes mal ya no es una palabra de diccionario. Por ejemplo, hemos puesto albufera con V y fabada con V. Y la Y, pues la hemos sustituido por un 1 para introducir más complejidad en la clave. Después de eso, pues bastará sustituir alguna vocal por un número al que se parezca. En este caso, el 3 lo podemos sustituir por una E. Si nos fijamos, es una E al revés. Y después de eso, teníamos que añadir algunos números más para aumentar la complejidad y algunos caracteres especiales. Así pues, desde albufera y fabada, llegamos a esto que es tanto por ciento albufera 1, fabada, nuestro año de nacimiento, por ejemplo, que no va solo en este caso, y una exclamación hacia abajo. Esto ya sería una clave bastante difícil, como veremos después, de romper. Un ejemplo más, pues podría ser el que tenemos aquí, lo mismo, 8 caracteres, o al menos 8, mejor más. Usamos 2 palabras. Vamos a suponer que somos aficionados al cine y que nuestros padres son de Ciudad Real, pues al final son castellanos, pues nuestras claves puede ser, o nuestra clave puede ser cortometrajes de Castilla. Eliminamos los espacios, abreviamos en este caso una palabra y le cambiamos una letra a otra para escribirla mal, pues dejamos en cortos de Castilla con Y. Sustituimos las vocales por un número al que se parecen, en este caso las O's las convertimos en ceros. Y después de eso, pues añadimos un año, por ejemplo, el que contrajimos matrimonio, y un par de caracteres especiales. Y se nos quedan, hablando de ceros en vez de O's, cortos de Castilla con sus correspondientes mayúsculas y minúsculas, 2001, interrogación hacia abajo y comillas. Bien, ahora veremos algunas recomendaciones y haremos algunas pruebas que van a ser muy curiosas sobre nuestras claves y sobre cuánto se tardaría en romper la seguridad de nuestras claves. En principio, siempre se ha hablado de que no se debe escribir las claves. Nosotros discrepamos. Las claves, claro que se pueden escribir para recordarlas, pero lo que no tiene sentido es ponerlas en un post-it en el monitor o en el cajón de nuestro escritorio. Debe ser un lugar seguro al que solo tengamos acceso nosotros y donde nadie o casi nadie pueda tener acceso. En cualquier caso, si alguien tuviera en algún momento que utilizar esas claves porque no nos encontramos
cerca y le pedimos que nos las diga, pues luego la medida inmediata es cambiarlas. Debemos cambiar las claves regularmente. En la práctica, las buenas prácticas dicen que cada 3 meses, incluso menos, pero nosotros recomendamos hacerlo al menos una vez al año. Esto no es tan crítico ni es tan imprescindible, pero bueno, es una medida que deberíamos observar. Actualmente, incluso los sistemas operativos están diseñados para exigir cierta complejidad en las claves y no debería causar molestia que su proveedor de servicios le desestime poner una determinada clave y le dé una clave más compleja porque bueno, probablemente el sistema no le permita hacerlo de otra manera. Incluso es posible que si usted lo pide un cambio de clave y no lo hace a través de un determinado cauce seguro, le tengan que pedir una identificación. Esto normalmente al usuario le causa cierto malestar, pero claro, imagine usted que cualquiera pudiera cambiar su clave. Lo mínimo que le van a solicitar es un fax y probablemente una copia de su DNI. Por lo demás, pues las normas son lógicas, no comunicar la clave a nadie y, por supuesto, no repetir claves anteriores, al menos durante un cierto tiempo. Vamos a utilizar un comprobador de claves. Esto es la parte del vídeo que más les va a gustar, que nos va a decir cuánto tiempo se tardaría en romper una de las claves que habitualmente utilizamos con un ordenador personal, con un Spectrum antiguo, de aquellos ordenadores antiguos, o con una red de troyanos tipo Configure, incluso con un supercomputador. Normalmente los usuarios tienden a poner claves muy simples. Por ejemplo, algo que no se debe hacer nunca es poner combinaciones de teclas seguidas. En este caso, QWERTY 12. Bueno, pues vemos que esta clave se tardaría en romper un segundo con un ordenador personal. Mucho menos, aunque aquí lo estima como un segundo, con una red de Configure o con un supercomputador. Si ponemos algo más complejo, como por ejemplo ANA 1966, que es el año de nacimiento, vemos que esa clave se tardaría 2 segundos en romper con cualquiera de nuestros ordenadores de sobremesa y un segundo con sistemas un poquito más serios. Si a ANA le ponemos una mayúscula, vemos que tan solo añadiríamos 3 segundos, un segundo más respecto de los dos anteriores. Y si al 1966 le ponemos un par de caracteres especiales, las cosas ya cambian. Nuestro ordenador tardaría 14 minutos y aún así las redes de bots o un computador potente pues tardaría un segundo también en romper este tipo de clave. Si buscamos una clave como la que hemos escrito antes en nuestras buenas prácticas sin cambiar las letras por números, por ejemplo, duelos y quebrantos, esta clave ya tiene más de 8 letras, más de 8 caracteres, y vemos que ya esta frase, que al final es del Quijote, y además es el nombre de una comida, ya tardaríamos muchos siglos en romperla con nuestro ordenador y muchos siglos en romperla con una red de bots. Incluso un computador de los más grandes tardaría 3 años. Bastará por componer una clave del estilo de las que hemos puesto antes, como por ejemplo Madrid cambiando la I por un 1 y pastel cambiando la S por un 5, Madrid y pastel con nuestro año de nacimiento, 1982, y simplemente una exclamación, nos llevaría a tener una clave bastante sólida, que solamente se podría romper en un tiempo razonable con una red de bots, que sería incluso un mes, es mucho tiempo, y en 5 horas con un supercomputador. Pensemos que no todos los hackers, prácticamente nadie tiene acceso a un supercomputador. Es decir, esta frase ya sería bastante segura. Bastará simplemente con añadir un tanto por ciento por delante de ella y unas comillas al final, y ya serían 5 años lo que se tardaría en romper con un supercomputador y, por supuesto, con sistemas menos potentes mucho más.
Efectivamente, podríamos utilizar una regla para todas las claves de nuestra organización y de nuestra empresa, de forma que todas las claves exigieran tener cuatro cifras al final, unas comillas y una exclamación y un tanto por ciento al principio. De esta forma, cualquier otra frase o cualquier otra clave, por ejemplo, judías sin acento o verdura, ya serían claves tremendamente potentes que no sería fácil romper siempre que cumplan esa norma que nosotros nos hemos impuesto. Bien, bueno, pues sin más y por hacer algún comentario adicional, vamos a hablar un momentito del phishing. Nunca, y esto es una regla que hay que aplicar a rajatabla, nunca un negocio serio va a pedirle sus claves por correo electrónico. Ni los grandes almacenes ni los bancos van a hacer eso. Cualquier correo electrónico que le pida a usted que meta datos de carácter personal, que meta su nombre, su clave, su usuario, su cuenta de correo electrónico o su DNI, es con total seguridad o con un índice de seguridad altísimo un phishing o un correo electrónico destinado a recabar datos para posteriormente intentar averiguar su clave o, si se la pide, pues para averiguarla directamente. Así que si usted tiene alguna duda, pues deberá o debería llamar a esa entidad y preguntar a ver si eso ha sido así. Bien, sin más, vamos a cerrar este vídeo esperando que haya sido de su interés y recomendando que se suscriban a nuestro canal si les ha resultado interesante y que nos puntúen con un me gusta o no me gusta para poder posicionarlo correctamente en la red. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.